comentarles que nuestro pastor está en Santa Cruz compartiendo un tiempo maravilloso con la congregación también allá. Está pasando, por los reportes que tenemos, un tiempo muy especial. Les pedimos que por favor nos mantengamos en oración, porque lo que está sucediendo allá es glorioso, es algo que está cambiando vidas y que es llevar también el mover de lo que hemos estado viviendo este último tiempo a nuestros queridos hermanos de Santa Cruz. Okay. Y bueno, pues él me ha pedido por favor que dé la palabra, y obviamente yo acepto con muchísimo gusto, porque siempre es un honor el poderse parar acá al frente. Es glorioso realmente, porque cuando estudias la palabra y te preparas, el Señor básicamente habla tu vida, habla, te ministra, y cuando te sientes a los pies del Señor, no hay cosa más gloriosa ni maravillosa. Así que, y bueno, no solo es sentarse cuando uno se prepara para dar la palabra, debemos estar sentados de día y de noche. Así que los animo a que estudiemos la palabra del Señor, que lo busquemos en espíritu y en verdad, que es lo único que va a poder transformar nuestras vidas. Como decía Miguel en el tiempo de la alabanza, ¿no es cierto? Solo es a través de su palabra que vamos a ser limpiados, que vamos a ser transformados. Pediría por favor si podemos irnos al libro de Ruth, capítulo 2, y pongamos un dedito por ahí. Son varios pasajes que vamos a ver. Puedes poner en Mateo 5, en Lucas 6. Okay. Señor mi Dios mío, gracias te damos por este maravilloso día, gracias por este tiempo, gracias porque tú estás obrando de una manera especial en nuestras vidas, Señor. Te pido por favor que me ilumines, Señor, para que pueda ser un mensajero fiel de tu palabra, Señor mi Dios mío, que ninguna de las palabras que salgan de mi boca estén fuera de tu voluntad, Señor mi Dios mío, y que si tu presencia no va a estar aquí, no me permitas continuar adelante, Señor mi Dios mío. Te pedimos que nos ilumines, que abras nuestros corazones, Señor, que podamos entender que esta palabra viene de tu corazón, Señor Santo, con amor, porque lo que único que quieres es hacernos libres, que nos quieres transformar, nos quieres edificar, Señor mi Dios mío. Quieres que seamos cada vez mejores y iguales a ti, Señor mío. Gracias te damos. Todo esto te pedimos en el nombre poderosísimo de Jesús. Amén y amén. Como todos debemos saber acá, o la mayoría, hay 5 niveles de la revelación de la palabra de Dios, ¿no es cierto? La primera es la leche es para los bebés. La segunda es el pan, que es para los niños. La tercera es la carne para los jóvenes. Luego viene el alimento sólido, que es para los que han alcanzado la madurez. Y el maná escondido es para los vencedores. ¿Ok? Entonces, y esto es una progresión. Mientras más vas conociendo al Señor, el Señor te va revelando más. Mientras más vas conociendo, vas teniendo una relación con el Señor te va mostrando más de las Escrituras. Ahora, los primeros 2 niveles son de índole general, ¿no es cierto? Son palabras que son las bases, obviamente, de nuestra fe, son las bases de nuestras vidas, ¿no? Pero obviamente que tenemos que ir transitando, que tenemos que aprender, tenemos que conocer y tenemos que saber, ¿ok? Y son palabras que se van soltando, ¿no es cierto? Dios es amor, Dios nos ama, Dios quiere que seamos libres, Dios quiere transformarnos, Dios quiere sanarnos. Qué hermoso es escuchar ese tipo de palabras. Es maravilloso, palabras prédicas que te hablan de la sanidad, que te hablan de que tenemos que andar en amor. Entonces, son muy generales, ¿no es cierto? Y mucha gente busca al Señor solo por ese tipo de palabras y te quedas simplemente a veces en el nivel del pan, ¿no es cierto? La ley, y muchos siguen siendo bebés, a pesar de estar años en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el siguiente nivel, que es donde me voy a concentrar esta noche, es el nivel de la carne, que es para las personas, para los jóvenes, ¿ok?
Yo creo que es un nivel, ese es el nivel más difícil de afrontar o de vivir, porque es donde la palabra te empieza a confrontar. La palabra es más específica para tu vida, ya no es general, de índole general, sino te empieza a hablar, te empieza a decir, empieza a fijarte o a mostrarte las áreas de tu vida en las que estás fallando, en las que estás viviendo en pecado, ¿no es cierto? El hecho de que la palabra te dice, no adulteres, o tienes que perdonar. Oh, y esas cosas pues nos mueven, ¿no es cierto? Y nos da rabia. ¿Por qué? Porque somos confrontados y que muchas veces no queremos cambiar. Ese es el gran problema. Entonces ahí y la palabra incisivamente te está dando y te está dando, pero muchas veces y normalmente lo que ocurre es que te ofendes, te enojas. Dices, no, pues esto es demasiado fuerte, muy dura es esta palabra, me voy a ir a buscar otro lugar donde me hable más bonito, porque lo que en realidad estás buscando no es una palabra que te cambie, estás buscando un masaje a la conciencia, ¿no es cierto? Entonces, un mensaje que te haga un masaje a la conciencia. Entonces, normalmente nos gusta escuchar cosas bonitas, ¿no? Vamos a conquistar las naciones. Pero ¿cómo vas a conquistar las naciones si ni siquiera tú mismo te has conquistado? ¿Mm? Y ahora yo les voy a decir, el hecho, la revelación muchas veces de la palabra no depende mucho de cuánto sabes de la palabra. Es otra de las cosas que hay que entender. Vos puedes ser un experto en la palabra, puedes dominar la palabra, puedes salir de memoria, pero vas a seguir siendo un bebé si tu corazón no ha cambiado, si la palabra no está siendo viva en tu vida. Entonces, eso es lo que debemos entender. ¿Cuántas personas, y estoy seguro que ninguno de aquí, por ejemplo, las señoras, ¿no sé?, que están años manejando la palabra del Señor y están, pero ni siquiera ellas mismas se soportan, ¿no es cierto? O que están casadas con alguien que no cree, llega el marido tarde y están con su cruz, sal de aquí, Satanás, ¿no es cierto? Lo sacan. Viene el vecino, el hijito del vecino, lanza su pelota a tu patio y lo quieres matar. Entonces, son dos personas que hablan en lenguas de una forma especial y dicen, y te vuelves una cotorra realmente, ¿no es cierto? Y es complicado. ¿Por qué? Porque tu vida no está siendo transformada. Que no respetan a sus maridos, por ejemplo. Vemos mucho en nuestro medio personas que no respetan a sus maridos y la palabra del Señor nos llama a que debemos como esposas respetar a nuestros maridos, ¿no es cierto? Aquí en 1 Pedro 3, 1, 2 nos dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Eso tiene que ver mucho directamente con el estado de tu corazón, con tu estilo de vida. ¿Cuánto del Señor estás reflejando en tu vida para que las otras personas, sin necesidad de que digas nada, sin que necesidad que estés orando, ¿sabes qué, Señor? Cambia a mi marido, cámbiale el carácter, es terrible y que no sé qué. No, el Señor no quiere cambiar a tu marido porque tú no has cambiado. Lo que tienes que pedir es obviamente que tú cambies y vas a ver el cambio que va a tener tu marido. Ahora, para que no me digan que soy discriminador y nada de eso, vamos a ir a hablar de los hombres, ¿no es cierto? Oh, los hombres y sus ojos puerquitos. Estamos viendo ahí, codiciando a la mujer de nuestro prójimo. Pero no, si no es casada, me dirás, pues, no, pero ella no, pero tú sí. Así que no hagas eso. O esos gruñones que todos están no están hablando, sino que le están gruñendo a sus esposas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, la palabra al respecto? En Efesios 5, 25 al 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bueno.
Ahí cambia, ¿no es cierto?, la situación. Tenemos que amar a nuestras esposas, pero ¿cuánto estamos realmente amando a nuestras esposas? Si todo el tiempo nos estamos quejando, si todo el tiempo estamos viendo sus defectos, si todo el tiempo estamos viendo lo mal que hacen las cosas, ¿no es cierto? No estamos realmente conteniéndolas, no le estamos dando lo que realmente ellas necesitan. Los hijos, es otro terrible testimonio, ¿no es cierto? Los hijos que no respetan a sus padres, ¿no es cierto? Ese viejo, mi vieja. Primero yo te decía una cosa, viejos son tus calzones. Tienes que respetar a tus padres. Es lo que te manda la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que nos enseña ahora? No, ya este está caduco, está viejo, está hablando pavadas, me dice esto, ¿para qué? Y sigues viviendo en pecado. Sigues viviendo de una forma totalmente equivocada. Y no vives bajo la palabra del Señor, pero sin embargo vienes aquí y levantas tus manos y estás alabando y no estás haciendo las cosas que realmente el Señor te manda a hacer. En el caso de los hijos, en Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que les hablaba del tema de la revelación? De cómo está nuestro corazón. Eso tiene una directa relación de cómo está nuestro corazón, porque si nuestro corazón, que como en la palabra nos muestra en varios pasajes, es como la tierra, si es una buena tierra, va a dar buenos frutos, lógicamente, ¿no es cierto? Pero si es una tierra dura, si es una tierra que tiene elevaciones, que está llena de orgullo, lógicamente no va a dar ningún tipo de fruto. La palabra, hermanos, es la misma. La palabra no cambia, sabemos que es así, ¿no es cierto? Lo único que hay son niveles más profundos de revelación. El problema no está en la palabra, sino en el estado de nuestro corazón. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder dar frutos? Muchas veces, una vez me siento con algunos hermanos, ahora que me toca, por ejemplo, estar con los matrimonios, y salía un comentario el otro día de uno de ellos y me decía, mira, yo conozco mucho la palabra, estoy años sentado en la palabra, pero ¿cómo hago para que la palabra me cambie? Porque es lindo hablar, ¿no es cierto? En teoría, pucha, pues la palabra te va a dar muchos niveles, o sea, muy alto, puedes llegar en el conocimiento, pero si no estás cambiando, si no estás dando fruto, es pues también terrible para tu vida, ¿no es cierto? Te desalienta. Entonces, la pregunta era, ¿cómo yo puedo hacer que la palabra pueda actuar en mi vida? Y no simplemente llenarme de conocimiento y al final de cuentas caerme, ¿no es cierto? O deprimirme, o que esté mi corazón totalmente herido o lastimado. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que debemos guardar nuestros corazones. Ese es el primer paso que nos manda la palabra del Señor. Y eso está en Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que tenemos que llegar a albergar buenos pensamientos y a callar los malos. Teóricamente parece bien, seguimos en la nube. Es aceptar tus errores, estar consciente de la necesidad de cambiarlos, aunque tengas que renunciar a muchas cosas. Ahí es donde ya la estás pensando dos veces, ¿no es cierto? No nos cuesta aceptar nuestros errores. Ese es el gran problema, porque pensamos siempre que estamos en lo correcto. Tenemos que ser conscientes de que necesitamos cambiar. Eso es importante. Dejar de justificarte. Todo el tiempo nos estamos justificando. Todo el tiempo, ¿no es cierto? Yo soy el buenito. Yo no miro mal a nadie. Yo no hago daño mal a nadie. Yo trato bien a mi esposo, solo le escupo el desayuno y nada más. Cuando me mira feo. Pero siempre estamos justificándonos. Dejar el orgullo de lado. Es lo más difícil, ¿no es cierto? Empezar a aceptar hacer un mea culpa, muchas veces hacer una introspección, a mirarte a través de la palabra para ver en qué es lo que estás fallando,
a poder aceptar que somos fallidos, que no somos perfectos, que necesitamos cambiar. Es lo que más necesitamos hacer y considerar. Ahora sí, vámonos al libro de Ruth. Yo creo que ahí he encontrado un ejemplo maravilloso de cómo deberíamos actuar nosotros para poder llegar a que la palabra se nos haga vida y para poder que nos afecte nuestras vidas. Antes de eso, nuevamente voy a hacer publicidad a la escuela bíblica. Vayan a la escuela bíblica, hermanos. Conozcan realmente la palabra del Señor. Muchas de estas enseñanzas les he sacado de una lección que me ha encantado, que es el grano se trilla, que hemos estado viendo en esta serie de Escudriñando las Escrituras. Y eso lo puedes leer, está en Isaías 28, del 23 al 29. No voy a meterme porque los voy a dejar aquí hasta muy tarde, así que no queremos que pase eso. Pero realmente sabes que la escuela bíblica es un centro de vida. Es un centro donde realmente te enseñan la verdadera palabra del Señor. Es un lugar donde todo el tiempo la palabra del Señor te está confrontando, te está hablando lo más profundo de tu corazón, está penetrando aquellas áreas que son ocultas, esos lugares oscuros. Siempre nosotros tenemos los dark sides, los lugares oscuros, ¿no es cierto? Esas recámaras en nuestro corazón que están ahí bien ocultitas, bien guardadas. Pero la palabra del Señor, ¿qué es lo que hace? Como una linterna, ¡pap!, te alumbra. Te dice, ¿sabes qué? Cambia, estás haciendo mal. Y a través de la palabra del Señor vas aprendiendo las maneras en que debes cambiar. Y eres liberado, es lo más lindo, ¿no es cierto? Y cada día avanzas mucho más. Y esa es la verdadera libertad que nosotros tenemos que conocer. Comenzamos en el libro de Ruth. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a voy a ir resaltando las cosas. No quiero retenerlos mucho tiempo porque hace frío. Van a querer golpear después. ¿Ok? Dice, el capítulo 1 termina de una forma muy interesante, hermosa, me parece hermosa. Dice en el verso 22, dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. La otra vez, hace un poquito atrás, unas semanas atrás, hemos visto el capítulo 1 y fue increíble, ¿no es cierto? Ahora estamos que ya Noemí y su nuera Ruth, la moabita, una persona que vivía en Moab, que ha salido de la casa donde adoraban a dioses terribles, ¿no? Donde ofrendaban hijos, quemaban a sus hijos con fuego, imagínense, una cultura grave, terrible, pero deciden volver. Y Ruth, una mujer tan fiel, de un corazón tan grande, tan noble, decide en pos de su suegra, acompañándola, y decide dejar atrás su país, su casa, sus padres, su Dios, y va a un lugar desconocido. Y va nada más y nada menos a Belén, que es la casa del pan, a un lugar hermoso, y además en un tiempo muy especial, donde comienza la cosecha de la cebada. ¡Oh, qué glorioso! Ahora, la cebada en las Escrituras es un tipo y sombra del nivel de la carne, ¿no es cierto? Que hablamos hace un rato, del conocimiento. Ahora, la cebada era un alimento para ¿quiénes? Para los pobres. Era un alimento para los pobres. Otro dato que hay que dar también, que tenemos que tener claro, que la cebada se utilizaba tanto para alimentar a los hombres como a las bestias, a los animales. ¿Ok? Acuérdense de esos datitos. El primero, el tema de los pobres. Ahí está una gran revelación. Es una hermosa y grande revelación de la palabra de Dios. Porque dice que en Proverbios 27:7 dice, vámonos aquí perdón, dame un segundito, aquí me estoy saltando. Sí, bueno, vámonos a Lucas 6:20, como les decía, y dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Los pobres, ¿no es cierto? Qué lindo.
Y en Mateo 5:3 nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra traducción nos dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Otra, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Otra hermosa, felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Esta me encanta de la versión amplificada, dice, bendecido, que quiere decir feliz de ser enviado y espiritualmente prosperado, con vida, gozo y satisfacción, sin importar las condiciones que esté atravesando. Son los pobres de espíritu, los humildes, quienes se consideran insignificantes, porque de ellos es el reino de los cielos. Y finalmente esta traducción de los doctores Lowe y Naida dicen, felices son aquellos que reconocen su necesidad en Dios. Ahora nos ha aclarado bastante bien, ¿no es cierto? Nos está hablando de los pobres en espíritu. Y los pobres en espíritu no es una mala cosa. Son aquellos que realmente sienten la necesidad de Dios en su vida. Sienten la necesidad, saben que no son nada si no tienen a Dios en su vida, en su corazón. Ese es el principal principio para que tú puedas aceptar la palabra de Dios. Cuando tienes un concepto mínimo de ti mismo. Cuando puedes aceptar que sin Dios no eres nada. Esa es la verdadera pobreza espiritual. Y a esa pobreza se refiere el capítulo de Ruth. Ruth estaba viviendo en una verdadera pobreza, era terrible. Le había ido pésimo en Moab, ha perdido a su marido, a su cuñado, a su suegro, ha perdido absolutamente todo y ha venido a mendigar a la tierra de Belén. Entonces, es hermoso. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú eres pobre? ¿Ok? Vamos ahora sí a Proverbios 27:7, dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero para el hambriento todo lo amargo es dulce. Cuando tú eres pobre, cuando tienes hambre, cualquier cosa te va a resultar buena, ¿no es cierto? Pero cuando estás saciado, y hasta la miel te parece amarga. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos de nosotros, como estamos tan saciados de la palabra del Señor, porque no da frutos en nuestras vidas, porque no cambiamos nuestras vidas, la despreciamos constantemente, ¿no es cierto? Ya nos llega, nos dice cualquier cosa, nos confronta, ¿y qué hacemos? Nos enojamos, porque no queremos aceptar, ¿no? Estamos totalmente enorgullecidos. Pero cuando tú eres pobre, tienes esa necesidad, viene cualquier palabra, te dice, ¿sabes qué? Deja de adulterar. ¿Por qué? Porque el codiciar con los ojos a la esposa de tu prójimo es una forma de adulterar. Perdona a tus padres. Perdona a tu esposo, perdona al que te ha hecho daño. No, pero ¿cómo me va a decir a mí? Pues el daño ha sido terrible y que si te vas y te pierdes un mes de la iglesia. Constantemente nos estamos quejando, pero la palabra es esa. Cuando tú eres pobre, cuando dices, ¿sabes qué, Señor? Sí, esa es palabra para mí. Esa palabra realmente me está edificando. Cuando no te está lastimando porque tu corazón está llano, porque tu corazón está humilde, tienes un corazón pobre realmente, lo vas a recibir. ¿Y qué va a motivar eso? Vas a cambiar. Y al cambiar, ¿qué vas a lograr? Dar fruto en tu vida. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Porque el Señor quiere que demos fruto y fruto en abundancia, ¿no es cierto? Ok, comenzamos el capítulo 2 y dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. ¿Ok? Boz significa hombre fuerte, de riqueza o fuerza. En el verso 2 dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Debemos tener claro que según la ley, eso lo puedes ver en el libro de Levíticos, versos 9, y en Deuteronomio el 24, que había una ley que cuando vos tenías campos en el tiempo de siega, no tenías que cegar, o sea, no tenías que cosechar absolutamente todo, tenías que dejar los rincones para los pobres y no tenías que levantar todas las espigas. ¿Por qué? Porque habían los pobres y los extranjeros que iban detrás a recoger, ¿no es cierto?,
Esa era una forma de bendecir a esas personas. Y es lo que estaba haciendo básicamente Ruth. Ahora, qué maravillosa mujer. Tú tienes que entender, ella tenía una casa en otro lugar. Tenía un hogar, tenía padres, tenía familia. Pero ella decidió ir en pos de su suegra Ruth, que es un tipo y sombra de la iglesia. Lo dejó todo. No vio atrás, no importándole si tenía que mendigar el trigo, ¿no es cierto? O la cebada en este caso. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos eso? Nosotros un tiempo venimos a la iglesia, cambiamos, qué bonito estamos, ananáis, felices aquí, hasta que somos confrontados. ¿Y qué es lo que hacemos? De vuelta a nuestra casa, a nuestros dioses, a vivir la vida en pecado que estamos viviendo. ¿Es lo que quiere Dios? Tenemos que tomar ese ejemplo. Es terrible, por favor. Y dice, 3 dice, fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Iba atrás, o sea, las sobritas iba sacando esa mujer, iba alzando uno por uno. Ahora otro punto que hay que, un poquito antes, ella dijo a su suegra, le dijo, ¿sabes qué? Voy a ir en pos de los segadores, voy a buscar un campo donde pueda cegar la cebada. Y su suegra dice, ve hija mía, ¿no es cierto? Entonces, qué lindo, nació de ella el salir, no le dijo a su suegra, vaya. Entonces, es lo que tenemos que tener también, ese deseo de buscar la palabra de Dios. Cuando tú tienes esa necesidad para alimentarte, vas a lograr muchas cosas. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Viene el jefe y pregunta a su mayordomo, ¿de quién es esta? ¿Quién es esta chica? ¿De dónde ha salido? Y le cuentan, ¿no es cierto?, que se trataba de Ruth, la moabita que vive en pos de su suegra, Noemí. Y le cuentan que era una mujer esforzada y valiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos es una tipo y sombra de Jesús. Pero Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo ahí en ese caso? Estaba probando a Ruth. Ruth lo primero que hizo antes de pedir, bendíceme, dame, lo que siempre estaba haciendo, quiero. Lo primero que hizo fue a trabajar al campo. Es lo que no queremos hacer, ¿no es cierto? Por lo único que venimos a la iglesia muchas veces, te pasa alguna barbaridad, sáname. Parecemos las ovejas, todo es en vivimos en pero no queremos primero que la palabra sea plantada en nuestros corazones. Tenemos que aprender la palabra del Señor primero. Y después el Señor, ¿sabes qué? Dios es justo y ve. Es omnipotente, omnipresente. Él está viendo constantemente qué es lo que pasa en tu corazón. Y Él te va a premiar, te va a bendecir, te va a sanar. Pero Él te quiere dar mucho más. Y es lo que nosotros no entendemos. Entonces vos la llamas Ruth y le dice, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mí, a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas, bebe del agua que sacan los criados. Qué hermosa lección esta. Le dice, no vayas a otro lugar, quédate aquí está tu alimento. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos constantemente? No nos gusta lo que escuchamos. Estamos haciendo tours por todas las iglesias. Yo era uno de ellos. Con vergüenza lo digo. Pero feliz porque Dios me ha quitado de aquello. ¿Por qué? Porque he aprendido que aquí es el lugar donde me alimento. Es la casa del pan. Si has encontrado la casa del pan, ¿qué estás haciendo en otros lugares?
Estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu visitación, estás perdiendo tu cosecha. Perdonen que les diga así, pero es así, ¿no es cierto? Y Dios tan misericordioso le dice, ¿sabes qué? Cuando tengas sed, ve a la vasija donde hay agua que han sacado mis criados. Oh, qué otra hermosa revelación. En la casa del pan no vas a tener tampoco sed. ¿Por qué? Porque tienes tus criados, las personas que el Señor ha puesto. ¿Mm? ¿Acaso nosotros los seguidores del Señor, el ministro de la casa no es un criado del Señor que constantemente está estudiando la palabra del Señor? ¿Para qué? Para advertirla, para que tú tomes esa agua. Entonces nunca debíamos tener sed. ¿Por qué? Porque esta casa está llena de agua, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos flojos. Estamos con el corazón constantemente ofendido. La palabra te ofende, cuando te confronta te escapas. Normalmente te escapas, ¿no es cierto? Porque no quieres aceptar. Pero cuando tienes un corazón hambriento, cuando estás sediento, tomas. Y tu sed se calma, ¿no es cierto? Qué hermosa revelación. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, pues después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a tu pueblo, a un pueblo que no conociste antes, ¿no es cierto? Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Wow! ¡Qué hermoso! El Señor sabe de tu sacrificio. Cuando tú dejas las cosas del Señor, cuando tú dejas tu forma de vivir, cuando tú cambias, el Señor valora eso. Y el Señor te va a recompensar, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la hermosa y maravillosa promesa que está al final de este verso, ¿no es cierto? Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Eso me hace recuerdo, me lleva al Salmo 91:4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El Señor es como esos pollitos, ¿no es cierto?, que están debajo de la gallina. Dice que la gallina los cubre con tanta delicadeza. Los cuida, los protege, no permite que nada malo pase. Lo mismo es estar bajo las alas del Señor. Pero ¿qué es lo que hacemos normalmente nosotros? Nos salimos, vamos a pecar, viva la fiesta. No sé quién tiene, ya estoy viendo unas caritas, creo, a ver. Ya han hecho sus planes para después de a la disco. No, vaya a la casa a estudiar la palabra del Señor. Deja de pecar, no vale la pena. Es que no hay cosa más maravillosa que estar bajo el calor de las alas del Señor. Otra traducción del Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. ¿Sabes qué? El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él te ha prometido y lo hará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en sus promesas, vivir confiados y seguros. Si estás viviendo de por diosero ahorita, el Señor te va a recompensar. Si estás pasando hambre, el Señor te va a recompensar, Él va a ver tu sacrificio, ¿no es cierto? Siempre y cuando tú seas fiel con Él y no te vayas de lugar en lugar y que sigas trabajando en la siega. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Que ese es un verdadero ejemplo de humildad, el no tener un concepto mayor que el que debes tener de ti mismo. ¿Ok? Y vos le dijo a la hora de comer, la llamó a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. ¡Oh! Gran revelación. Hora de la comida. Le dice, Señor, ven y come de mi pan. ¿Qué es el pan? La palabra del Señor. Pero ¿qué le dice además? Moja
en vinagre. Oh, ¿qué es el vinagre? Es el vinagre del vino. ¿Qué es el vinagre? El vinagre es amargo, es la presencia del Señor. O sea, cuando tú comes del pan del Señor, vas a sentir amargura en tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor te confronta, te amarga, pues. ¿A quién le gusta decir escuchar que uno está equivocado? ¿A quién le gusta escuchar que debes cambiar? Te amarga. Pero cuando comes de ese pan, te vas a alimentar, vas a crecer, vas a cambiar. Tenemos que comer de ese pan, aunque sea amargo, hermanos. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje. El potaje era un grano que era tostado. Ya le está dando una comida más consistente. Y comió hasta que se sació y le sobró. Y además en otra traducción dice que lo que se había saciado, ella además había sobrado y eso lo guardó para llevarle a su suegra. ¿Cuántos de nosotros simplemente nos saciamos y no hacemos nada con eso? Esta mujer era tan sabia, tan buena, que inclusive pensó en su suegra, compartir la palabra. ¿Cuántos estamos compartiendo lo que recibimos de la palabra del Señor, no es cierto? Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y no la dejaréis para que lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Ya le está dando mucho más alimento a esta mujer, ¿no es cierto? Ya no solo le permite recoger los salditos, va donde estaban las gavillas, que eran los montones de trigo, y permite que saque el trigo. Inclusive le dice, déjenle caer un poco más allá. Esa es la revelación. Mientras más cambia tu corazón, mientras más trabajas, mientras más sacrificado eres, vas a poder recoger mucho más de la palabra del Señor. Tu cosecha va a ser mucho mayor. Entonces, dice en el verso 17, dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó todo lo que había recogido. Ese es el problema. O sea, ella, ¿qué es lo que pasa? Era una mujer tan trabajadora que se quedó hasta la noche. Y además desgranó lo que había recogido. ¿Ustedes saben lo que es desgranar? Sacar el grano, ¿no es cierto? Con sus manos. Es doloroso ese trabajo, ese proceso. Pero es la única forma en que realmente vamos a poder entender la palabra de Dios. La palabra de Dios requiere sacrificios, requiere que nos sentemos en ella. ¿Para qué? Para que meditemos en ella constantemente. Te va a sacar callos. Te va a sacar callos porque necesitas tiempo, te va a lastimar la vista. ¿Por qué? Porque es sacrificado en lo natural y también en lo espiritual. Pero ya les digo, muchos de nosotros, ¿qué es lo que pasa con muchos de nosotros? No queremos tomar ese sacrificio, no queremos darnos el tiempo de estudiar la palabra. No es fácil la palabra del Señor, pero vale la pena. Y dice, y fue con un efa de cebada. Un efa de cebada más o menos son 15 litros de cebada, 15 kilos. Hay otra versión que dice 20 kilos. Imagínense, durante todo un día ella ha recogido semejante cosecha de cebada. Ella ha podido ser transformada en su vida. Era una mujer tan humilde que ha recibido todo lo que se le daba. Su corazón realmente ha podido ser cambiado rápidamente. Y dice, también sacó, que fue como un efa de cebada, ¿no? Y el verso 18 dice, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto
se me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda la siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y el trigo y vivía con su suegra. Es hermosa esta revelación porque vuelve donde su suegra, como les decía, le lleva, era una tan buena mujer que le lleva lo que le había sobrado después de saciarse. Ahora, ¿cuántos somos? Eso quiere decir un corazón también noble. Ruth quiere decir amiga, compañera. Y es uno de los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener como principio en nuestras vidas. Tenemos que ser compañeros, tenemos que ser amigos, tenemos que ser nobles, tenemos que ser leales. Ella tranquilamente, con la actitud de la amargada de Noemí, la podía haber mandado a la China, ¿no es cierto? Y listo, buscar su propio bienestar. Pero ¿qué es lo que hizo? Pensar en ella, pensar en su suegra, la lealtad. ¿Cuántos de nosotros somos leales realmente? Leales con la casa donde nos alimentamos. ¿Cuántos de nosotros no estamos hablando por atrás del pastor, muchas veces de nuestros hermanos, quejándonos? Es uno de los elementos bien claves en nuestras vidas. Tenemos que ser leales, no nos olvidemos de Urías, el último de los 37 valientes de David. El último, imagínense. Pero ¿qué actitud tuvo Urías? Urías fue al que David lo mandó a matar para cubrir su pecado con Betsabé. Pero él se quedó firme y fiel hasta el último de sus días. Es lo mínimo, el mínimo requisito que el Señor tiene para todos nosotros para poder ser parte de ese remanente. Entonces, la parte final de este verso, el 23, dice, estuvo junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada. La traducción me dice, es hermosa, de criadas. Criadas quieren decir doncellas. Estaba con sus doncellas, estaba siendo parte de ese remanente, Ruth, esa parte de la novia. Se estaba preparando, porque vemos en el capítulo 3 que después Booz la redime. Qué maravilloso. La vida de Ruth es increíble, la tienes que estudiar. Es maravillosa, ¿no es cierto? Ahora, para terminar, tenemos que saber qué es y qué no es pobreza espiritual. ¿Ok? Podemos hablar como conclusiones. ¿Qué es la pobreza espiritual? Fundamentalmente todo el que tiene corazón de pobre, que se siente pequeño, mendigo, insuficiente y depende siempre y en todo de Dios. Entonces, tienes que tener ese corazón de ser pequeño, de estar necesitado, de vivir en insuficiencia y que depende siempre de Dios. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Pensamos que ya sabemos la palabra, estamos juzgando a todo el mundo, nuestro dedito, violentos nos sale nuestro dedito para apuntar a los demás, a creernos más que los demás, a juzgar. Él tiene la culpa, mira, está viendo en pecado, mira esa terrible, pero ¿dónde estoy yo? El dedito tiene que estar apuntando a tu vida, ¿no es cierto? Que no puedes tener un mayor concepto de ti mismo. Segundo, el que no pone su confianza en las riquezas de este mundo, eso me lleva a donde está tu corazón, están tus riquezas. Y no solo son las riquezas materiales. Nosotros pensamos, ya hablamos de pobre es porque no tiene nada de material, o ricos porque tiene muchas cosas. No, puedes ser rico no teniendo nada, ¿no es cierto? Si estás lleno de orgullo. Si tu corazón está en cualquier ídolo que no sea Dios, ahí está tu corazón. El punto 3 dice, el que está dispuesto a bendecir y aceptar la voluntad de Dios. Pero eso pues no aceptamos nunca, ¿no es cierto? Nos pasan cosas en la vida que muchas veces ya hemos visto cuáles son las razones, pero muchas veces la voluntad de Dios. ¿Y cuántas nosotros aceptamos realmente la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y lo peor de todo, ¿cuántos de nosotros bendecimos la voluntad de Dios? Y no nos estamos quejando de la voluntad de Dios.
Pero un pobre de espíritu es el que acepta la voluntad de Dios y dice, Señor, amén. Es difícil, ¿no es cierto? Y no crean que me está costando hablar esto, me está dando con palo. ¿Eh? Ahora otro es el que tiene bajo concepto de sí mismo, como nos muestra en Filipenses 2, del 3 al 4, estimando a cada uno de los demás como superiores. Pero sin embargo siempre estamos menospreciando a los demás. Siempre estamos pensando que los demás son menos que yo. Siempre lo estoy criticando, siempre lo estoy viendo como cualquier cosa. El que ha perdido toda confianza en su propia justicia y sus fuerzas y reconoce que depende totalmente del mérito de la obra de Cristo y del poder de su Espíritu. No tienes que actuar como el publicano, hermanos. No tienes que hablar como el publicano y el fariseo. Que van a orar, ¿no es cierto? Y el fariseo ora, Señor, te agradezco, porque no soy como esta chusma. Yo doy mi diezmo, siempre cumplo todas las cosas. En cambio, el publicano baja su cabeza y se golpea el pecho simplemente y dice, Señor, perdona mis pecados. Y es lo que tenemos que hacer, no tenemos que creer en nuestra propia justicia, porque el corazón es engañoso. Dice que en la palabra que nuestra justicia es como trapo de inmundicia para Dios. No pongamos nuestros ojos en eso. No es cierto, no, yo soy el cristiano.com, a mí nada me mueve, el capo de capos. La palabra te dice, el que crea que está firme, cuide de no caer. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos en esa actitud? Fijándonos en nosotros mismos. El asunto de Dios no es corporativo, no te interesa lo que pasa con los demás. Es otro tema. Todo el tiempo estamos viendo a nuestro hermanito. Mira lo que ha hecho, mira lo que ha dicho, mira lo que... terrible. ¿Y cómo está tu vida? Las relaciones con Dios, vos le vas a rendir cuentas a Dios de tus actos. Tu hermano va a rendir cuentas de sus actos. Entonces vive tu vida. Lo que sí, trata de bendecir a tu hermano. ¿No es cierto? Si tu hermano está errado, vaya y háblele a través de la palabra del Señor, con la palabra del Señor, con amor, no juzgándolo. Dejemos de juzgarnos entre nosotros, hermanos. Es terrible. Ahora, ¿qué no es pobreza espiritual? Primero, aquel menesteroso, el que codicia las riquezas de este mundo y que anhela con envidia aquello que le falta. Eso no es verdadero. Como les digo, puede faltar muchas cosas en tu vida, pero tu corazón está lleno de amargura. Porque no te ha dado el Señor y qué sé yo. Vive con satisfacción. Tienes que vivir con satisfacción en el Señor. Mientras no te falte qué comer y dónde dormir, vive satisfecho. Dale gracias al Señor. ¿Cuántas veces, hace cuánto tiempo realmente has dado gracias a Dios? ¿Lo haces constantemente? Si lo haces constantemente, bendito seas. Si no lo haces, vaya a agradecer a Dios. Nunca es tarde. Agradece qué tienes, que estás parado en este momento. ¿Cuánta gente está postrada en cama? ¿Cuánta gente está mendigando? No tiene nadie, absolutamente nada en este mundo. Pero tú tienes un lugar donde congregarte. Tienes un lugar donde te aman. Un lugar donde te dicen la verdad. Ya no te quejes, alégrate. Si tienes hijos, agradece a Dios porque tienes hijos. Si tienes un esposo, agradece a Dios que tienes un esposo. No te quejes. ¿No es cierto? Amén, vamos, bien. Yo agradezco por mi esposa. Yo doy gracias a Dios por la mujer maravillosa que el Señor me da. Y de verdad lo digo porque es una bendición para mi vida, por mis hijos. Porque me da la oportunidad de despertarme en la mañana y escuchar y ver su milagro. ¿Hace cuánto tiempo no has visto los pajaritos cantar? Dime. ¿Hace cuánto tiempo no has admirado las nubes? ¿Hace cuánto tiempo no has dado gracias por todas las bendiciones que te da?
¿Hace cuánto tiempo no has dado gracias por la palabra maravillosa? ¿Hace cuánto tiempo? Basta. Vivimos quejándonos, vivimos enojados. Estás perdiendo tu tiempo con iniquidades, pecando, odiando. ¿Cuánto tiempo de tu vida pasas odiando al que te ha hecho daño? Que te ha perjudicado en la vida. Y el problema de todo es que ¿cuánto tiempo pasas pensando en los que has hecho daño? No muchos piensas en los que han hecho daño, ¿no es cierto? Para eso tienes una memoria de corto plazo. O también muchos que están viviendo, por el otro, viven en condenación. Oh, yo no sirvo para nada. Soy una basura. Y eso es un falso manto de humildad. ¿Por qué? Porque el Señor dice que sus misericordias se renuevan todos los días. Y si conoces la palabra, no vivas en condenación. ¿Por qué? Porque tienes una nueva oportunidad en tu vida. ¡Cambia! ¿Qué estás esperando? Cambia, vive en libertad. Acércate al Señor, estudia su palabra. Es lo único que te va a poder cambiar, querido hermano. Tampoco es pobreza la falsa humildad, decíamos, ¿no? ¿Sí? Con los que muchos declaran no tener dones o capacidades para servir a Dios y edificar a la iglesia. Eso es ingratitud, mentira y pereza. Muchos dicen, no, pues yo no tengo llamado. Que otros vayan a predicar, que otros vayan a adorar. Y simplemente se circunscribe a que el servicio a Dios sí, se va a eso, ¿no? Se encuadra en eso. Puedes servir a Dios de muchas maneras. Puedes bendecir a tu hermano de muchas maneras. ¿Hace cuánto tiempo le dices, es que Dios te ama? ¿Sabes qué? Hay un propósito para tu vida. Hay un propósito para tu vida. ¿Cuántas veces? Pero hay tanta necesidad. ¿Cuántas veces te has orado, te has parado en la brecha por tus hermanos? De verdad. Por los gedeones es algo magnífico, porque te pones en la brecha por los demás. Ya no estás pensando en ti mismo, ¿no es cierto? Ya no estás avanzando en su reino, estás pidiendo por las naciones, estás pidiendo por la gente, estás pidiendo por tu hermano, porque el que te odia, el que no te quiere, el que te ha hecho daño. Tenemos que trascender. La mies es mucha, pues los obreros son pocos. No seamos flojos. Es terrible, ¿no es cierto? Ahora, hay una curiosidad del ser humano. Lo curioso de los humanos es que solemos enorgullecernos de lo que somos y de lo que hacemos. Oh, soy ingeniero. ¿No es cierto? Oh, yo he logrado esto. Oh, y estás con tu pecho más inflado que no eres nada. ¿No es cierto? Si actúas de esa manera. Pero el gran problema, nos orgullecemos de lo que hemos logrado, pero nos descalificamos de lo que podemos. ¿Por qué? Porque somos flojos. Constantemente nos estamos descalificando. Yo no sirvo, yo no sé, yo no puedo. Pero yo les digo a las personas con las que trabajo, oigan, ustedes tenemos 2 manos, ¿no es cierto? 10 dedos, 2 pies, una cabeza. ¿Qué nos diferencia de otra gente, por ejemplo, que avanza, que prospera? ¿Qué nos diferencia? La actitud, porque somos flojos. No hay otro tema, ¿no es cierto? Porque somos orgullosos. Esta falta de humildad es orgullo encubierto. Porque todo lo podemos, ¿no es cierto? Vamos a ir un poquito más adelante y van a ver por qué. Debería ser lo contrario, estar siempre insatisfechos de nuestras realizaciones y contentos con nuestras posibilidades. En Filipenses 4:13 Pablo les dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú vives con eso, ya no, tu vida cambia, ¿no es cierto? La perspectiva. Ya dices, he logrado esto hoy día, pero puedo más. Entonces quieres más. En el Señor estoy hablando. Entonces, cuando vives de esa manera, tienes esa ambición santa, si lo puedes llamar así tal vez.
¿Mm? Pero quieres más, quieres llegar a más, quieres aprender más de su palabra. Y es lo que nos falta a nosotros, ese drive, eso que tenemos que tener en nuestras vidas, ese motor tan grande que es el Señor en nuestras vidas. ¿Cómo está actuando el Señor en tu vida? ¿Por qué estás estancado en ese lugar? ¿Te has puesto a preguntar? No, pero no puedo avanzar en mi vida, siempre estoy ahí nomás y qué sé yo. ¿Por qué razón? Porque no crees en Dios. O peor de todas las cosas, porque no quieres creer en las bendiciones del Señor. Entonces cambia tu mentalidad y vas a ver, vas a poder avanzar en tu vida, ya vas a salir de ese pantano en el que te encuentras, hermano. ¿Mm? Es cierto que no somos nada y que Dios lo es todo, pero precisamente en la conciencia de nuestra nulidad se halla la convicción de que unidos a Dios lo podemos todo, ¿no es cierto? Ve a Marcos 9:23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces ya no nos pondemos linderos, ya no nos pongamos fronteras en nuestra vida. Ya no hay excusa. Tenemos un llamado importante en nuestras vidas. ¿Cuál es el llamado fundamental en nuestras vidas? Conocer a Dios, conocer su buena noticia, conocer su carácter, cambiar nuestras vidas, que seamos transformados. ¿No quieres vivir de victoria en victoria? ¿No quieres vivir en paz en tu vida? ¿No quieres vivir con gozo en tu corazón? No importa de las circunstancias. ¿Por qué? Porque cuando realmente tú sabes y estás convencido que tienes a Dios en tu corazón, ya no hay absolutamente nada más. Te puede pasar cualquier cosa porque tienes realmente esa convicción, porque crees en la promesa del Señor para tu vida. ¿Ok? Entonces yo quiero terminar con eso. Por favor, hermanos, seamos pobres espirituales. Vivamos hambrientos del Señor. Busquémoslo al Señor de día y de noche. Que sea tu primer pensamiento en la mañana y el último al despertarte. Que podamos ser transformados realmente. Acordémonos de Ruth. Ella no tenía derecho a nada. Moabita, extranjera. No era nadie. Pero me encanta cómo termina la historia en el libro de Ruth. En el verso 16 del capítulo 4 dice, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo. Tal vez nos podamos ir al 14. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no falte hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y se sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya, y le dieron el nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Y de donde la línea genealógica de Jesús. ¿Qué es lo que pasa con Ruth? Que después de un tiempo conquistó al Señor, se fue a echar a los pies, en el capítulo 3b, se fue a echar a los pies de Boz, y solo se tapó con ese manto, con la punta de su manto. Es lo que quiere el Señor hoy día, que tú te toques su manto, la punta de su manto para hacerte sano. Dice que se quedó no solo al final de la siembra de la cebada, sino también que es la del trigo. El trigo nos habla del alimento sólido, del maná escondido. Entonces esa mujer fue una progresión, comenzó a ser siendo una pordiosera. Luego encontró el favor del Señor, fue prosperada, abundó en la cosecha de la cebada, pudo confrontar y cubrir todas esas partes de su vida, esa naturaleza animal que todos nosotros tenemos, esa naturaleza carnal, todas esas recámaras fueron limpiadas con la palabra del Señor y logró
llegar a lo más profundo, echarse en el pecho del Señor y recibir ese maná escondido y dar a luz ese hijo varón. Ese hijo maravilloso varón. ¿Quién no quiere dar a luz ese hijo en sus vidas? ¿Quién no quiere tener ese fruto en sus vidas? Seamos como esa mujer, hermanos queridos. ¿Ok? Amén. Si nos podemos poner de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por tu presencia maravillosa, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, grande. Gracias porque traes palabras, Señor, a nuestras vidas, Dios Santo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a reflexionar sobre lo que hemos escuchado hoy día, reflexionar en tu palabra, que podamos cambiar nuestras actitudes, Señor, que no nos saciemos, Señor, mi Dios mío, nunca, Señor, con tu palabra, que nunca pensemos que ya lo hemos logrado todo, Señor, mi Dios mío, que no tengamos un mayor concepto del que debemos tener de nosotros mismos, Señor, que tengamos hambre, Señor, de tu palabra, Señor, sed, Señor, de tu palabra, Dios Santo, que podamos buscarte, Señor, con ahínco, Señor, que no seamos fluctuantes en nuestro caminar, Señor, mi Dios mío, que sepamos soportar tu palabra, Señor, aunque sea dura para nuestras vidas, Señor, que esa palabra pueda motivar y generar cambios, Señor Santo, que podamos fijarnos en nuestro propio caminar y no en el de nuestros hermanos, Señor Santo, que podamos buscar complacerte solo a ti, Dios mío. Te pedimos que nos guíes, que nos lleves en paz, Señor, que nos ayudes, Señor, que traigas paz y libertad a nuestras vidas. Todo esto te pedimos en el nombre poderosísimo de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.